La historia del rey David en la Biblia es una de las más emblemáticas y abarca varios libros, principalmente en el primer libro de Samuel, segundo de Samuel, Reyes y algunos salmos que se le atribuyen. A continuación, te hago un resumen de su vida. 1. Orígenes humildes. David era el hijo menor de Isaí, Jesse, un habitante de Belén, y pertenecía a la tribu de Judá. Fue elegido por Dios para ser rey de Israel a pesar de no provenir de una familia poderosa. El profeta Samuel, guiado por Dios, lo unge en secreto como futuro rey, aunque en ese momento Saúl era el monarca reinante. 2. David y Goliat. Una de las historias más conocidas de David es su victoria sobre el gigante filisteo Goliat. Durante una batalla entre Israel y los filisteos, David, aún joven y pastor, lleva provisiones a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. Se ofrece para luchar contra Goliat, un guerrero temido por todos, y lo derrota con solo una honda y una piedra. Este acto heroico lo convierte en un líder admirado y en la esperanza de Israel. 3. El ascenso al poder y la relación con Saúl. Saúl, el rey de Israel en ese momento, inicialmente aprecia a David por su valentía y lo pone al mando de sus tropas. David se convierte en un guerrero exitoso y su popularidad crece. Sin embargo, esto despierta los celos de Saúl, quien teme que David le arrebate el trono. A pesar de varios intentos de Saúl por matarlo, David mantiene su lealtad y respeto hacia el rey, negándose a levantar la mano contra el ungido del Señor. David huye y se esconde en el desierto, formando un grupo de seguidores leales. A pesar de sus oportunidades para matar a Saúl, David no lo hace, demostrando su respeto por la autoridad divinamente instituida. 4. Rey de Judá e Israel. Después de la muerte de Saúl y su hijo Jonatán en una batalla contra los filisteos, David es proclamado rey de Judá, la tribu sureña, mientras que Isboset, otro hijo de Saúl, gobierna sobre las tribus del norte. Tras una guerra civil entre las dos facciones, Isboset es asesinado, y David se convierte en rey de todo Israel. Uno de los primeros actos de David como rey es la captura de Jerusalén, que convierte en la capital de su reino. Trae el Arca de la Alianza a Jerusalén, consolidando la ciudad como el centro religioso y político del pueblo de Israel. 5. David y Betsabé. A pesar de su éxito y su reputación como un rey piadoso, David comete graves errores. Uno de los más notables es su relación con Betsabé, la esposa de Urías, un soldado hitita. David la ve bañándose desde el techo de su palacio y la hace traer. Tras quedarse embarazada, David intenta encubrir el asunto trayendo a Urías de vuelta de la guerra, pero al no lograr su propósito, ordena que lo coloquen en la parte más peligrosa del frente de batalla, donde es asesinado. Tras la muerte de Urías, David se casa con Betsabé. El profeta Natán confronta a David por su pecado, usando una parábola sobre un hombre rico que roba la oveja de un pobre. David reconoce su pecado y se arrepiente, pero Natán profetiza que la espada no se apartará de su casa y que su hijo con Betsabé moriría. A pesar de esto, David y Betsabé tienen otro hijo, Salomón, quien eventualmente sucede a David como rey. 6. Problemas familiares y rebeliones. La vida familiar de David está marcada por el conflicto y la tragedia. Su hijo mayor, Amnón, viola a su media hermana Tamar, lo que lleva a su otro hijo, Absalón, a asesinar a Amnón en venganza. Absalón luego se rebela contra David y trata de usurpar el trono, causando una guerra civil. Aunque David finalmente recupera el control y Absalón muere en la batalla, el conflicto deja cicatrices profundas en su familia y en el reino. Otro hijo, Adonías, también intenta reclamar el trono hacia el final de la vida de David, pero es derrotado por los seguidores de Salomón, el hijo de David y Betsabé. 7. El legado de David. David es recordado como uno de los mayores reyes de Israel. Se le atribuyen muchos de los salmos, que reflejan su profunda relación con Dios, su arrepentimiento por sus pecados y su fe en la misericordia divina. Bajo su reinado, Israel se convirtió en una potencia regional, unificando a las tribus y fortaleciendo su identidad nacional y religiosa. Aunque cometió errores graves, David fue un hombre de gran fe y arrepentimiento. Dios prometió a David que su dinastía sería eterna, una promesa que los cristianos interpretan como el linaje de Jesús, quien es llamado Hijo de David. En resumen, la historia de David es una mezcla de heroísmo, fe, pecados y redención. Su vida dejó una marca indeleble en la historia de Israel y en la tradición judeocristiana, sirviendo como ejemplo de cómo un líder puede ser grande y al mismo tiempo profundamente humano.